Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Hoy es lunes 7 de agosto del año 2017. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por hacer clic, gracias por acompañarnos, por escucharnos. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que ustedes se encuentren en este inicio de semana. Bueno, pues ya sabemos que aquí en Veracruz la Xóchitl 3 pues ya salió libre y pues goza de su libertad provisional, porque pues tiene todavía todavía hay varias cosas que hacer ahí, que según la fiscalía indaga otros datos, pero ella ya está libre. Ya platicaremos de ello y de este tema y de lo de Miguel Ángel Yunes Linares, quien ayer dio unas pues declaraciones acerca precisamente de Javier Duarte de Ochoa, de Karime Macías y de otras ratas más que estuvieron al lado de Fidel y de Javier. Estos miserables individuos que se apoderaron de los recursos del gobierno del estado de Veracruz y sumieron en el terror y en el crimen a nuestro hermoso estado, amigos cibernautas. Ya platicaremos de ello porque pues el próximo año tendremos elección para presidente de la República, elección para gobernador en muchos estados, elección también para presidentes municipales en muchos estados, elección para diputados federal en muchos estados, elección federal para el cambio del Congreso de la Unión, en la que se deberán de elegir diputados federales, senadores de la República. Veracruz, como usted lo debe de saber, el próximo año tendremos para diputados federales, para senadores, para gobernador, para diputados locales, a excepción de presidentes municipales que las votaciones fueron pues en este año. Pero el siguiente año es la madre de todas las batallas, porque también se elige al presidente de la República. Así que en este panorama, amigos cibernautas, los partidos políticos todos se aprestan a sumarse o a sumirse en algunos otros partidos. Se suman a alianzas, a coaliciones, y se sumen prácticamente porque lo único que representan es un porcentaje mínimo, el mínimo que les permite seguir seguir obteniendo recursos de sus prerrogativas a las que injustificadamente, diría yo, tienen derecho. Tantos y tantos partidos como el PT, que lo único que buscan es su permanencia con el mínimo porcentaje que la ley les permite para seguir gozando de cientos de millones de pesos que acrecientan las enormes fortunas de estos falsos líderes. Caso concreto, hablamos del Partido Verde, hablamos del PT, hablamos del Movimiento Ciudadano, hablamos del Partido Encuentro Social,
y otros partidos chicos que lo único que hacen es, para subsistir, pegarse a los partidos grandes y de esa manera poder seguir obteniendo recursos que les permita vivir al amparo del dinero público que nosotros los ciudadanos con nuestros impuestos le pagamos a la federación y sostenemos a esta bola de huevones y de corruptos que no sirven para nada, que lo único que hacen es ser comparsa del gobierno o de partidos grandes para seguir hundiendo y seguir fregando al pueblo mexicano, que lo único que hacen es llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y plegarse a las órdenes de los líderes de los partidos grandes para someterse, para aprobar iniciativas, para aprobar leyes que hunden a nuestro país, porque estos mequetrefes de la política, estos mercenarios de la política, lo único que hacen, amigos cibernautas, es navegar a como les dictan los piratas de los partidos políticos. Perdón. Y bueno, el próximo año forzosamente habremos de verlos nuevamente en esta lucha en la que forman una comparsa para seguir, repito, obteniendo recursos públicos, dinero pues, que les permite tener en el extranjero, en nuestro país y en diferentes partes del mundo o dentro de nuestro propio país, propiedades valuadas en cientos de millones de dólares o de pesos para tener una vida de lujos. Y estos mequetrefes, mercenarios, huevones, corruptos de la política, simple y sencillamente, amigos cibernautas, no le rinden cuenta a nadie. No son capaces de, y yo creo que esto debe de cambiar, no son capaces de llegar a su distrito en donde hayan ganado para consultarle al pueblo, al que votó por él, qué leyes que se discuten en el Congreso o en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados pueden ser o pueden conocer o debieran de conocer los ciudadanos para darle su visto bueno si así conviene. Caso concreto lo hemos vivido, uno, el más aberrante de todos, que es el de la reforma energética, que ha puesto de patitas en la calle a miles de trabajadores petroleros sin que sus líderes hagan algo al respecto. Son miles de trabajadores petroleros en todo el país que se han ido a la calle por culpa de una reforma energética que lo único que ha hecho es negocios entre los grandes empresarios, entre la clase gobernante, que ven la reforma energética la mejor porque a ellos les proporciona miles de millones de dólares, producto de nuestra riqueza nacional como lo es el petróleo. Y así vemos otras leyes que simple y sencillamente no funcionan para el país, pero les funciona a ellos. Y todos los partidos políticos ahora se aprestan a conformar, escúchelo usted muy bien, un frente amplio para tratar, como siempre, de sacar ventajas, de posicionarse ellos, de ostentar el poder, de apoderarse, ahora sí, de la silla presidencial para hacer lo que les plazca sin llevar ningún beneficio al pueblo. Hablamos de más de 60 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, que viven en pobreza alimentaria. Más de 60 millones de mexicanos que únicamente sobreviven, escúchelo usted muy bien, sobreviven con 1 o 2 medios alimentos al día.
Y estos políticos, en esa lucha del poder, se aprestan a conformar un frente amplio opositor, dicen ellos, porque el actual gobierno no sirve. Pero no ha servido el PRI, ni ha servido el PAN, ni ha servido ningún gobierno, porque simple y sencillamente lo que buscan son sus propios intereses. Y así ningún partido, ningún gobierno puede funcionar cuando ven primero sus propios intereses antes que las necesidades del pueblo mexicano. Mire usted lo que estamos viendo con este frente opositor que está formando el Partido Acción Nacional, que está formando el Partido de la Revolución Democrática, tratando de buscar en la siguiente elección una alianza para llevar a un solo candidato que pues le quite la presidencia al PRI, que de por sí ya está en la lona, que está en el suelo, con tantos corruptos como Javier Duarte, como Fidel Herrera, como Humberto Moreira, como César Duarte, como Roberto Borges. Este Frente Amplio pretende el siguiente año hacer este grupo opositor, un frente, como repito, para llevar a un candidato que dispute la presidencia de la República y sacar al PRI, porque dicen que este sistema no conviene. Y yo repito, no conviene el del PRI, no ha funcionado el del PRI, pero tampoco ha funcionado el del PAN. Fueron 12 años en que estos miserables panistas no hicieron nada por nuestro país, aunque tuvieron la oportunidad. No hicieron nada para combatir la corrupción. 12 años en que el botudo Vicente Fox prometió muchas cosas y no hizo nada. 12 años en el que Felipe Calderón prometió muchas cosas y tampoco hizo nada. Nada, absolutamente nada. Y el PRI, pues desde luego lo que está haciendo es tratar de lavarse la cara, tratar de resurgir para ver si recupera algo de lo mucho que ha perdido y de toda la traición que le ha hecho al pueblo mexicano. El Partido Acción Nacional está listo para trabajar por un frente amplio opositor y anteponer los intereses de México a los partidistas o personales, sostuvo el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya. En un comunicado destacó que este frente permitirá a México conformar un gobierno de coalición que se traducirá en una mayoría estable, con la que se podrá hacer realidad el cambio de régimen, que es lo que más demanda. Cambio de régimen. O sea, cambio de régimen por otro igual. O sea, yo no le veo ningún sentido. Un cambio de régimen que se comporta igual o que tendrá la misma actitud de valemadrismo de lo que sucede en nuestro país, cuando vemos que todos nuestros productos de primera necesidad están por las nubes, cuando nuestro propio petróleo lo venden y nos lo revenden a precios mucho más caros. Este no es el país que queremos, y este tipo de régimen no puede cambiar así nada más como así. Realmente se necesita un viraje total para cambiar a este sistema que no ha funcionado. Trabajaremos a partir de las coincidencias en un frente amplio, el cual no es una alianza de partidos, sino un acto de responsabilidad en el que confluyen organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, académicos, intelectuales y todos aquellos que aman a este país, sostuvo Ricardo Anaya. Y sí,
¿Cuántas veces no hemos visto y escuchado esto? Pero simple y sencillamente, cuando llega el momento de asumir el poder, a los ciudadanos y a las organizaciones civiles ni las ven ni las oyen. Y caso concreto lo vemos en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, cuando diferentes organizaciones han querido promover alguna iniciativa, todo el rollo de oposición que se enfrenta para poder pasar la valla del legislativo. Realmente es vergonzoso tener este tipo de gobierno que sigue hundiendo en la pobreza a millones, escúchenlo usted muy bien, a millones de mexicanos, que con este mal gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido un verdadero fracaso. Escúchelo usted muy bien, un verdadero fracaso este tipo de gobierno de Enrique Peña Nieto, que hunde a nuestro país en la miseria y en la pobreza, en el hambre. Es lo que dijo Ricardo Anaya. Y ahí vemos también la crisis que enfrenta el PRD, la crisis en el PRD que no alcanza a ponerse de acuerdo con un verdadero movimiento de izquierda como podría ser el partido Morena de Andrés Manuel López Obrador, y no con el PAN, porque el PAN es un partido que simple y sencillamente tiene alianzas, intereses económicos muy fuertes con el Partido Revolucionario Institucional. Andrés Manuel López Obrador pide que no lo calumnien. El líder de Morena dijo que para quienes intentan meter miedo y dicen que si Morena gana, México será como Venezuela, nos vamos a barrer y vamos a hacer saves, dice Andrés Manuel López Obrador, en clara alusión de decir que a Morena no lo sacarán de la jugada. Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado en que saldrá ileso de la guerra sucia y va a hacer un 6 en todas las jugadas. Es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que agregó: vamos a hacer de verdad un gobierno diferente, que no lo comparen con Venezuela, que no recibe dinero mal habido, y que bueno, van a ir en contra de todos aquellos corruptos, que no va a permitir a los corruptos en su gobierno, y que él va a promover y va a incentivar a las empresas y a los empresarios para generar empleos. Es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que sostuvo que para quienes intentan meter miedo y que dicen que su gobierno será como el de Venezuela, pues que se equivocan, porque él va a hacer 6, como diciendo, no me sacarán de la jugada, que lo que se dice saves en el argot del juego del béisbol. Así dijo Andrés Manuel López Obrador, 6 en todas las jugadas. Como quien dice, no le van a hacer out, no lo van a sacar de la jugada. Es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, y pide que no lo calumnien. Advirtió que no van a poder con su guerra sucia, no van a poderle meter miedo a la gente que dice que somos antirreligiosos, que este movimiento, en este partido hay millones de católicos, millones de religiosos, dice Andrés Manuel López Obrador, pero todo esto, dice, lo hacen para asustar, porque no quieren que haya ningún cambio. Verdaderamente, el gobierno federal lo que no quiere es permitir la llegada de algún otro partido, un partido como el de Andrés Manuel López Obrador. Es lo que hoy se maneja en las diferentes columnas de nuestro país acerca de Andrés Manuel López Obrador y Morena, precisamente cuando Morena encabeza todas las encuestas para llegar a la presidencia de la República por el hartazgo ya difícil de detener de un partido o de unos partidos como el PAN y como el PRI.
Así están las cosas, amigos cibernautas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando de otras cosas de aquí, del estado de Veracruz. No tardamos, regresamos.